Buenas noches, profesor. Vamos a exponer lo siguiente, que es análisis del caso de la corrupción en el Perú. Y como se puede ver, ahí están los integrantes. A continuación vamos a empezar con la exposición. Introducción. En introducción, la corrupción es un problema grave en el Perú y ha afectado a todos los niveles de la sociedad. Ha sido un tema recurrente en la política, el gobierno, también la empresa privada y la sociedad civil. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un problema importante en el Perú y se requiere un esfuerzo continuo para combatirla y promover una cultura de integridad y transparencia. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es una práctica ilegal que implica el uso indebido del poder o de la influencia para obtener beneficios personales o para favorecer a otros. Em, en general, la corrupción es considerado tanto jurídicamente como moralmente incorrecta y debe ser combatida con esfuerzos sostenidos y efectivos a nivel local, nacional e internacional. ¿Qué es Odebrecht? Es una de las transacciones sudamericanas más grandes del mundo, pero su fama se ha visto involucrada en los últimos 2 años al ser involucrada en la operación Lavajato, significa lavado de autos. Uno de los casos de corrupción que facturó en el año 2014 más de 31.000 dólares y tiene más de 160.000 empleados distribuidos en los 28 países de distintos continentes donde se operan. ¿Cómo se descubre? Se descubrió gracias a una investigación liderada por fiscales brasileños en el marco de la Operación Lava Jato, que es Operación Lavado de Autos, que comenzó en el año 2014 y se centró en desarticular una red de corrupción que involucraba a varias empresas. ¿Cómo se descubre? Se, ya, ¿cómo se descubre? No diré, ¿qué se descubre? La investigación de Odebrecht se descubre una serie de prácticas corruptas y fraudulentas llevadas a cabo por la empresa para obtener contratos de obras públicas en varios países de América Latina. Entre ellos se encuentra lo siguiente: soborno a políticos y funcionarios públicos, creación de empresas Osfors, financiamiento ilegal de campañas políticas, fraude de procesos de licitación. ¿Quiénes fueron involucrados con Odebrecht? En el Perú, en caso Odebrecht involucró a una serie de políticos, funcionarios públicos y empresarios que recibieron soborno y pagos ilegales de la empresa brasileña a cambio de obtener contratos de obras públicas, en los cuales fue involucrado Ollanta Humala, expresidente del Perú del año 2011 hasta el año 2016, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú del año 2016 hasta el año 2018, Keiko Fujimori, que fue liderada del partido político por Fuerza Popular y candidata presidencial en 2 ocasiones. También fue investigada por presunto daño de corrupción. ¿Cuáles son las consecuencias de corrupción en el Perú? Em, las consecuencias de corrupción en el Perú es la pérdida de confianza de las instituciones cuando los ciudadanos reciben que los públicos y funcionarios públicos actúan en beneficio propio en lugar de servir al interés general, pierden la confianza en el Estado. Em, También puede contribuir a la desigualdad y la pobreza, favorecer unos pocos de detrimento de bienestar de la mayoría. La corrupción también puede acentuar a través de entre ricos y pobres.
¿Qué medidas de anticorrupción se dieron en el Perú? Fue la medida que promulgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció la modificación de la ley de contrataciones para que el Estado no contrate con empresas condenadas por corrupción. El presidente que fue más involucrado en Odebrecht en el Perú es el presidente Pedro Pablo Kuczynski, em, que a través de sus empresas de Westfield Capital recibió pagos por asesoramiento a Odebrecht cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. Además, durante su campaña presidencial del año 2016, Odebrecht realizó aportes económicos a su partido político, Peruanos por el Cambio. ¿Cómo afectó la corrupción en el Perú? En muchos aspectos en sí ha afectado y ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico, social y político del país. Algunas de las principales consecuencias de la corrupción en el Perú fueron la desigualdad económica, debilidad de la democracia, pérdida de credibilidad internacional, deterioro del medio ambiente. En la foto podemos apreciar las respuestas de los temas sobre el caso de Odebrecht. En conclusión, em, en conclusión, la corrupción ha sido una de las principales problemáticas que ha estado en el Perú en los últimos años y ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico, social, político del país. Ha sido también uno de los mayores escándalos de la corrupción en la historia de nuestro país, que ha puesto en evidencia la magnitud y profundidad de la corrupción en el país, en los cuales ha estado involucrado altos funcionarios. En recomendaciones. En recomendaciones se podría fortalecer las instituciones y la independencia del Poder Judicial. Es necesario asegurar que las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción sean fuertes e independientes y tengan los recursos necesarios para realizar sus tareas. Ahí podemos apreciar las fuentes bibliográficas. Gracias.